Hola a todos. Hoy es martes, 9 de junio de 2026, y tenemos de nuevo con nosotros a nuestro querido amigo, el teniente coronel Anthony Aguilar. Bienvenido de nuevo, Tony. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y poder tener esta conversación, porque están pasando muchas cosas. Sí, exactamente. Quiero empezar con la última noticia que ha anunciado Donald Trump. Publicó lo siguiente. Acabo de ser informado por nuestro gran ejército de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticado, mientras patrullaba sobre el estrecho de Hormuz. Había 2 pilotos a bordo, ambos están a salvo y sin heridas. No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque. Y esto es lo que hemos sabido por parte de Irán. Dijeron que el helicóptero estadounidense no volaba sobre aguas internacionales y que responderán de forma inmediata y contundente a cualquier ataque estadounidense contra Irán. Parece que Donald Trump, tal como mencionó en esa publicación, va a hacer algo en respuesta a lo ocurrido. Y viendo lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio, sabemos lo complejo que es el asunto. Pero ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué dirías tú si fueras asesor de Donald Trump? ¿Cómo debería responder a lo que acaba de hacer Irán? Bueno, antes que nada, quiero dar un poco de contexto al público sobre el helicóptero Apache y este derribo, supuestamente causado por un dron, quizá. Cuando hablamos de este helicóptero en concreto, el Apache es un aparato de ataque y reconocimiento. Aún no he visto ninguna información del mando central que confirme si se trataba de un AH-64 Apache estadounidense o de un AH-64 Apache Longbow, que es una versión más avanzada que la estándar y tiene más capacidad de vigilancia y reconocimiento. En cualquier caso, está claro que los helicópteros no tienen asientos eyectables. Si eres el piloto y tu helicóptero recibe un impacto, no puedes saltar ni eyectarte. El avión descendió hasta el suelo, así que no fue destruido en pleno vuelo. Sufrió daños críticos que hicieron que cayera al agua. Cayó en el Golfo de Omán. Sabemos que cayó en el Golfo de Omán, y eso fue confirmado por el CENTCOM, porque el propio CENTCOM informó de que los 2 pilotos fueron rescatados inicialmente por un dron marítimo estadounidense. Es decir, estaban en el agua. Así que al pilotar este helicóptero, o bien se vieron obligados a amerizar justo donde fue alcanzado, lo que habría sido sobre el espacio aéreo y las aguas territoriales de Omán, o bien fue alcanzado en Irán y trataba de regresar a una zona segura o neutral en aguas omaníes en lugar de aguas iraníes. Pero, en definitiva, este aparato estaba realizando operaciones militares. No, estaba simplemente estacionado en una pista en algún lugar. Perdona que te interrumpa, Tony. Era una A-64. Sí, lo sé. Sí, el helicóptero AH-64 Apache tiene 2 versiones. Está la versión estándar y luego está la que se llama AH-64 Longbow, que lleva un sistema adicional de vigilancia con una antena. Se pueden distinguir fácilmente porque el AH-64 Longbow tiene sobre el rotor principal una especie de cápsula grande, como un plato. Así que de nuevo, no sé si se trataba del modelo de ataque AH-64 o del modelo de reconocimiento armado AH-64 Longbow. Creo que probablemente era el AH-64 Longbow de ataque y reconocimiento, porque estaban realizando una misión de reconocimiento armado. Y luego su regreso. Y recordemos, volvamos a hace más o menos una semana, cuando Estados Unidos atacó un petrolero iraní con un misil Hellfire disparado desde un helicóptero Apache. Están llevando a cabo un reconocimiento armado en el estrecho de Hormuz, al sur del estrecho, a lo largo del Golfo. Así que, teniendo en cuenta este derribo, si yo fuera el asesor del presidente, lo miraría y diría, de acuerdo, señor, usted dejó claro que su línea roja para una escalada era cualquier muerte de ciudadanos estadounidenses, no heridos, no helicópteros, no aviones, sino cualquier muerte de estadounidenses sería su línea roja para volver a entrar en hostilidades directas entre Estados Unidos e Irán.
Así que Donald Trump está moviendo un poco esa línea roja hacia adelante y diciendo, bueno, esto no puede continuar sin respuesta. Esto no puede quedar sin castigo. Si yo fuera el asesor del presidente, le aconsejaría no llevar a cabo ataques que escalen la situación. Le aconsejaría no revivir directamente en el step desde la perspectiva de acuerdo, estamos en guerra. Estamos intentando mantener este alto el fuego tan frágil que apenas se sostiene y que Donald Trump sigue insistiendo en que aún está en vigor. Pero, según la medida iraní y según la mía, yo diría que ese alto el fuego ya se ha acabado. Ese alto el fuego ya no existe. Ahora bien, si Donald Trump quiere dar la impresión de que todavía queda algo de vida en ese frágil alto el fuego, entonces no debería responderse con hostilidad ni con ataques. Sí, por el contrario, Donald Trump insiste en que tiene que demostrar fuerza, que tiene que atacar. Entonces yo le daría ante todo un consejo militar, que golpee objetivos con importancia táctica, no operativa ni estratégica. Yo no atacaría la isla de Qasem, tampoco atacaría la isla de Karg, no atacaría Teherán, no atacaría objetivos en el territorio continental. Probablemente iría por un objetivo en el estrecho de Hormuz, como una lancha rápida o una posición iraní con misiles antibuque en la costa. Iría por algo que pueda relacionar directamente con el hecho de que esto, muy probablemente, fue lo que disparó o guió el ataque para evitar una escalada mayor más allá de ese enfrentamiento. Si se considera el incidente desde la perspectiva de la autodefensa iraní, si ese helicóptero Apache Longbow estaba volando en el espacio aéreo iraní, ¿tendría Irán justificación para derribarlo, dado que seguimos en guerra? Incluso en medio de un alto el fuego, estamos llevando a cabo un acto militarmente hostil. Así que Donald Trump puede verlo en estos términos. De acuerdo, estamos en guerra, hemos cometido un acto hostil. Ellos respondieron, y ahí debería quedarse la cosa. Si Donald Trump insistiera en decir, quiero opciones que respondan a eso, yo le diría, vale, entonces vayamos a por un objetivo táctico. Pero si insistiera en un objetivo operativo o estratégico, como la isla de Qasem o el propio territorio iraní, yo le advertiría al presidente que eso probablemente nos llevaría a otra ronda de escalada directa entre Estados Unidos e Irán. Y todo esto, mientras sabemos que Irán e Israel han vuelto a enfrentarse por el sur del Líbano y los ataques cerca de Beirut. Así que estamos reiniciando todo otra vez, dependiendo de cómo responda Donald Trump. Y Donald Trump tiene que pensar muy bien su respuesta, porque Irán ha demostrado, como ya hizo con los ataques a Israel, que va a responder con fuerza. Así que Trump tiene que valorar muy seriamente cómo va a reaccionar. Si está pensando en una respuesta, debería ser limitada, debería ser táctica, y él, o el mando central de Estados Unidos, deberían dejar muy claro cuál es exactamente el objetivo y por qué ese objetivo está ahí. Tony, esto es lo que dijo Pompeo. Está intentando convencer a Donald Trump, porque gente como Pompeo y Lindsey Graham están tratando de persuadirle de que continuar con la guerra beneficiaría a Estados Unidos, beneficiaría a Israel, y que ese beneficio para Israel acabaría contribuyendo también a Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y esos líderes que siguen allí, controlando esos sistemas de armas, hacen que sea muy difícil encontrar una vía que permita lograr lo que el mundo necesita, la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Mira, también han amenazado con cerrar el otro estrecho. Esto es una teocracia. Están decididos. Tenemos que mantener la determinación suficiente para alcanzar la victoria. El presidente Trump habló de conseguir la rendición y la capitulación. Estoy seguro de que no se ha cansado de ganar y que ofrecerá una solución que logre eso para Estados Unidos, Israel y nuestros socios árabes del Golfo.
Lo que quieren decir estos tipos, cuando insisten en que hay que hacer algo en Irán, es que hay que llevar a cabo algún tipo de operación militar sobre el terreno. Sin eso, no se va a conseguir nada. Saben realmente de lo que hablan cuando se refieren al aspecto militar de esa operación, tal y como lo están planteando. Bueno, para empezar, espero que Pompeo no esté asesorando al presidente. ¿Qué es él ahora? Tiene la palabra ex delante de su cargo. ¿A quién le importa lo que diga? Es evidente que es un comentarista pagado de Fox. Es un halcón de guerra. Habla de guerra, guerra y más guerra, cuando él mismo no tendrá que afrontar ninguna de las consecuencias ni lo que pueda derivarse de eso. Creo que Mike Pompeo, a día de hoy, no tiene credibilidad. Espero que el presidente no le esté escuchando. Y lo mismo con Lindsey Graham. Lindsey Graham es un halcón de guerra. Lindsey Graham es sionista. Lindsey Graham está pagado por el lobby israelí, igual que Mike Pompeo. Son cabezas parlantes. Van a Fox News a soltar frases para el titular. Y quieren arrastrarnos continuamente a la guerra, mantenernos en una guerra sin fin. Una guerra prolongada va justo en contra de lo que fue toda la campaña de Donald Trump cuando se presentó para su segundo mandato. Pero además, a estas alturas, lo mejor para Estados Unidos sería encontrar una salida, marcharse conservando, digamos, algo de dignidad. Así que la cuestión es, ¿cómo salimos de esto? ¿Tiene que ver con el uranio? ¿Con algún tipo de acuerdo? Sabemos que hay, bueno, lo que yo llamo rumores de inteligencia. No está confirmado, pero se dice que podría haberse liberado un pago de $3,000 millones en activos que habría ido a Israel a través de Qatar, probablemente con la mediación de Pakistán, para que Irán no respondiera con un ataque contra Israel. Así que estamos viendo varios intentos de negociación. Pero si Estados Unidos decide responder ahora, ¿qué puede hacer exactamente? Si la Marina iraní ha sido hundida, si la Fuerza Aérea iraní ha sido destruida, si Irán ya no tiene ninguna capacidad militar, como dijo Donald Trump hace 2 noches, si prácticamente están desintegrados, como él afirmó, ¿por qué responder? Si todo eso es cierto, que están desintegrados, que se están desmoronando, al borde del colapso, si no tienen fuerza aérea ni marina ni capacidad militar alguna, entonces, ¿cómo es posible que hayan derribado un helicóptero Apache? ¿Cómo pudieron abatir uno de los helicópteros militares más avanzados del mundo si toda esa capacidad ya no existía? Y si es así, si esa es la narrativa que Donald Trump quiere mantener, entonces una represalia en este caso solo nos lleva a una escalada que no va a lograr ningún resultado tangible, ningún objetivo militar concreto que acerque el fin de esta guerra o algún tipo de negociación. Solo serviría para volver a escalar todo el conflicto. Y alguien tiene que decirle a Mike Pompeo y a Lindsey Graham que Estados Unidos no está en una posición de fuerza ahora mismo, en absoluto. Así que, por mucho que quieran seguir hablando y hablando de guerra, guerra y más guerra, no están teniendo en cuenta las consecuencias de lo que tenemos disponible en la región, ni lo que podría ser Irán si esto se descontrola más allá de lo que Donald Trump pueda manejar. Tony, en mi opinión, la dificultad en Asia Occidental no está entre Irán y Estados Unidos. Está entre Israel y Líbano, ahora mismo, porque la escalada está ocurriendo allí. Por eso vimos el ataque israelí a Beirut, la respuesta iraní, luego el ataque israelí contra los iraníes, y después una segunda respuesta de Irán a lo que hizo Israel. Y parece que con el paso del tiempo y con la situación actual en el estrecho de Hormuz, tenemos un bloqueo, en realidad 2 bloqueos, el iraní y el estadounidense. Y luego, cuando miramos a Líbano e Israel, lo que hay es una lucha, una guerra que está ocurriendo allí. Israel está atacando, ya sabes, después del ataque iraní, y luego retroceden un poco, pero siguen atacando la parte sur del Líbano. Líbano, como hablábamos. Sí, en la ciudad de Tiro.
¿Qué es eso? ¿Qué quieren del Líbano? ¿Es porque sienten que está pasando algo entre Irán y Estados Unidos? ¿Por eso están atacando o intensificando la guerra en la parte sur del Líbano? ¿O es otra cosa? Quizá porque quieren ocupar el territorio. Hasta ahora hemos visto las capacidades de Hezbollah, cómo son capaces de responder, de contraatacar. Hoy ha habido una especie de infiltración en la zona norte de Israel. ¿Cómo ves ese campo de batalla entre Israel y Líbano? Bueno, el campo de batalla entre Israel y Líbano se ha convertido en el ejemplo más claro del coste estratégico de este conflicto. Porque vemos que si Israel sigue incursionando en territorio libanés, Irán va a responder. Lo han dejado muy claro. Ahora consideran que Líbano forma parte de su defensa colectiva, en su postura de poner fin a la guerra, no solo en Líbano, sino también en Gaza. Y van a mantener eso como parte de cualquier acuerdo. Lo han dicho sin rodeos. Si atacas el norte, si atacas Beirut, nosotros atacaremos. Y lo hicieron. Cumplieron lo que habían advertido. Ahora, con estos nuevos ataques en el sur, otra vez en Tiro y de nuevo a lo largo del Litani, lo que está ocurriendo es que se están empujando una y otra vez esas líneas rojas. Israel quiere continuar el conflicto con Irán, pero que sea Estados Unidos quien cargue con el peso, quien luche en el frente contra Irán para que Israel pueda seguir su guerra en el Líbano. Y no hay ninguna negociación ni rendición posible que el Líbano pueda ofrecer que satisfaga a Israel, salvo entregarle todo el país. No se detiene en el río Litani. No se detiene con un si Hezbollah se retira y nos deja tranquilos en el sur, nos iremos. Y luego, oye Líbano, ya estás bien. No, Israel nunca se marcha de los lugares a lo que entra. Y Sweets Road Roth se dien teva se fue. En tu red. Seguirán incurriendo. Israel no estará satisfecho hasta tener todo el Líbano, todo lo que está al sur del Litani, y luego también todo lo que está al norte del Litani como zona de seguridad frente a lo que consideran una posible amenaza. Y lo que no entienden, o lo entienden pero no lo aceptan, es que mientras sigan allí, seguirán enfrentándose a la resistencia. Hay resistencia porque están allí. Así que, como hemos visto, no tienen intención de retirarse de su ocupación del sur ni de detener las operaciones militares en esa zona. E Irán ha dejado claro que eso tiene que acabar. Cualquier incursión al otro lado del Litani, hacia Dahia o Beirut, es una línea roja. Pero también hay que salir del Líbano, y eso todavía no lo hemos visto. De hecho, justo ahora, mientras hablamos, los ataques de Israel continúan. Así que creo que el campo de batalla entre Israel y Líbano se ha convertido en la zona realmente caliente, la guerra activa dentro de este conflicto más amplio. Pero cualquier tipo de error táctico, de fallo o de cálculo equivocado puede arrastrar a toda la región a una guerra mayor. Es muy parecido a lo que ocurrió en los días previos a la Primera Guerra Mundial. El día antes de la Primera Guerra Mundial, el 23 de julio, ¿pensábamos que íbamos a entrar en guerra? No. Veíamos todas estas señales, igual que ahora. Hay un poco de eso ocurriendo otra vez. Sí, algo de eso está pasando. Hay una guerra en la que si ocurre algo allí, podría afectar a esto otro. Y de repente, ¡boom!, asesinan al archiduque Francisco Fernando. Y esa es la chispa que nos lleva a todos a la Primera Guerra Mundial. Si hubieras preguntado a cualquiera el día anterior, nadie habría pensado que íbamos a estar en una guerra mundial. Así que es como un polvorín. Y cada pequeño detalle allí, hay más posibilidades de que la situación escale y continúe la guerra que de que aparezcan salidas hacia la paz. No digo que una salida hacia la paz sea imposible, pero la probabilidad de que haya una escalada es mucho mayor. El edificio que atacaron en Dahia, en la parte sur de Beirut, estaba vacío. No había nadie, aunque dijeron que querían atacar. Ya sabes, que habían golpeado a algunos combatientes de Hezbollah, a sus fuerzas, quizás sus comandantes. Pero estaba vacío. Así que, de algún modo, la operación fracasó. Luego dijeron que era una operación simbólica. En tu opinión, ¿por qué necesitan hacer algo así?
¿Sabían que no había nadie allí y atacaron el edificio solo para ver la reacción de Irán? ¿O querían asesinar a algunos comandantes y la operación falló y por eso después dijeron que era simbólica? Creo que la razón principal por la que Israel hizo lo que hizo en el ataque en el sur de Beirut fue porque Donald Trump dijo que no lo hicieran. Entonces tuvieron que adoptar la postura de no vamos a dejar que nos digan lo que tenemos que hacer. No vas a decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Creo que, bueno, ya sabes, siempre amenazan con ataques en Beirut. Siempre amenazan con ataques al norte del Litani. Siempre dicen que tienen derecho a atacar en cualquier momento. Eso forma parte de su narrativa y de su postura habitual. Así que en este caso concreto, con las tensiones tan altas, es como decir, vale, pues siempre dicen que lo van a hacer. Pero ahora, si lo hacen, eso nos mete de lleno en el asunto. Entonces, claro, Donald Trump piensa, bueno, tengo que decir algo. Y cuando dijo no hagáis eso, ahí entran en juego muchos egos entre Netanyahu y Trump. Y esos egos funcionan así. Tú no vas a decirme lo que tengo que hacer. Ya sabes, la narrativa en todo el mundo es que Israel es el títere de Estados Unidos en Oriente Medio. Pues bien, vamos a demostrar lo contrario. Y para Trump, la narrativa es justo la opuesta, que Israel nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Pues no vas a decirnos lo que tenemos que hacer. Creo que ese ataque se diseñó específicamente para que Netanyahu pudiera aliviar sus problemas políticos en casa. Hay mucha gente en el ala más derechista de su gobierno que piensa que no está haciendo lo suficiente. No piden que acabe la guerra, lo que creen es que no está haciendo lo bastante duro, que no es lo bastante firme. Así que hacer eso forma parte de la supervivencia política de Netanyahu. Y creo que, si Donald Trump no hubiera montado tanto revuelo diciendo no, y no hubiera hecho de eso un gran asunto, quizá no habría ocurrido. Creo que fue un mensaje, algo simbólico por parte de Israel, para decir, nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Hay algunos informes que dicen que anoche Netanyahu comentó a su gabinete que Israel podría tener que enfrentarse a Irán en solitario, sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué significaría eso? ¿Cómo ve usted una situación así, con Israel luchando solo, sin Estados Unidos? ¿Cuáles son las capacidades de Israel hoy en día? Bueno, desde luego, las capacidades de Israel se han visto gravemente mermadas. Eso lo sabemos. Israel es una fuerza de defensa, no una fuerza expedicionaria. Su fuerza aérea es muy buena para misiones de largo alcance, muy concretas y muy limitadas. Pero no pueden mantener campañas de bombardeo prolongadas. Pueden hacer ataques puntuales, sí, pero las campañas están fuera de su alcance logístico y operativo, de todo lo que hace posible una operación de ese tipo. Simplemente no lo tienen. No tienen esa profundidad. Si miramos cómo ha librado Israel sus guerras en el pasado, en tierra, ya sea contra Egipto, Líbano o Siria, su estrategia ha sido golpear muy rápido, golpear con fuerza, consolidar lo ganado y luego mantener la posición. Pero esta no es ese tipo de guerra. En una guerra con Irán, eso no se puede hacer. Irán tiene una capacidad muy sólida en cuanto a municiones balísticas, misiles y drones. Y la defensa de Israel se está quedando cada vez más corta, más y más. Si Israel quisiera actuar por su cuenta y golpear con fuerza a Irán sin el respaldo de Estados Unidos, no tendría la capacidad ni los medios necesarios para resistir la ofensiva iraní, con sus ataques y represalias. Es decir, no pueden entrar con fuerza terrestre para imponer un final. Tampoco pueden bombardear Irán hasta hacerlo desaparecer. Y claro, mucha gente piensa en esa opción nuclear, la gran y temida opción nuclear. Pues bien, pensemos en eso. Cuando usamos armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, matamos a una enorme cantidad de personas en ese primer ataque, porque estaban todas concentradas en un área muy pequeña y densa.
Y no fue la bomba nuclear ni la explosión inicial lo que mató a tanta gente al final. Fueron las tormentas de fuego provocadas por los edificios ardiendo y todo eso. Entonces, otra vez, ¿siguió el mundo adelante después de que se lanzaran no una sino dos armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. ¿Y el lanzamiento de esas armas nucleares hizo que Japón se rindiera o capitulara necesariamente? No. Japón ya se estaba rindiendo. Ya estaban contactando con Estados Unidos. Nos rendimos. Solo dejadnos conservar al emperador. Así que, ¿esas bombas acabaron realmente con la guerra? No. ¿Acabaron con el mundo? No. Nos dejaron bajo una nube nuclear de polvo que hizo colapsar la civilización. No, no. Rusia prueba armas nucleares todo el tiempo. La Tsar bomba hace que Hiroshima y Nagasaki parezcan un simple petardo. Chernóbil, una de las mayores explosiones nucleares de la historia. Y aquí estamos todos. Seguimos vivos. Así que si Israel usara una bomba nuclear táctica, o incluso todo su arsenal nuclear contra Irán, no podría destruirlo todo. Y eso provocaría una respuesta que acabaría involucrando a Israel, a Rusia y a China. Entonces, Israel estaría arriesgándose a dejar de existir, con o sin la llamada opción Sansón. Así que, viendo lo que pueden hacer ahora mismo en términos de escalada, se les acaban rápido las opciones, se les acaban rápido las municiones defensivas, se les acaban rápido los interceptores, y se les acaba rápido la capacidad de atacar en profundidad. Pueden golpear objetivos duros, pueden decapitar al régimen, pueden decapitar a la Guardia Revolucionaria. Ya lo han hecho. Pero hemos visto que el gobierno de Irán y la Guardia Revolucionaria son resistentes y se recuperan. No los van a derrotar con bombas y tampoco pueden entrar por tierra. Así que Israel haría mal y estaría muy mal preparado si se enfrentara a Irán en solitario sin el apoyo directo de Estados Unidos. Y no me refiero solo a que Estados Unidos esté detrás ayudando con la logística. Tendría que implicarse directamente. Y si Estados Unidos no va a hacerlo, eso debería pesar mucho en los cálculos de Israel, en lo que están considerando como posible respuesta. Pero creo que, Donald Trump podría estar más bien en la línea de decir, estás solo en esto. Cuando miras el campo de batalla en Líbano, ¿crees que Israel va a enfrentarse a lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora? Porque mucha gente dice que Israel, poco a poco, ha ido controlando prácticamente todo el territorio de Cisjordania y que va a hacer lo mismo en la parte sur del Líbano. Y no sé, con Cisjordania, ya sabes, la última vez que hablamos de eso, la administración Trump dijo que no iba a permitir que Israel anexionara Cisjordania. Habrá que ver si esa promesa sigue en pie. Pero cuando se trata del Líbano, es totalmente distinto. Todo el concepto de la guerra es diferente. Están usando drones, están usando cohetes, están usando emboscadas. Israel no está preparado para eso. En mi opinión, uno de los principales objetivos de Israel al atacar Dahia fue anunciar que la gente de Daya, un barrio del sur de Beirut, debía salir de sus casas. Es una zona muy poblada, con algo así como 400,000 personas, que debían abandonar sus hogares, salir de la región. Y otra vez, mientras están bombardeando Tiro ahora mismo, hay que recordar que es una zona muy poblada. Y si miramos lo que está ocurriendo, la lucha de Hezbollah contra Israel es un ejemplo clásico de guerra asimétrica, de insurgencia y resistencia guerrillera frente a una fuerza convencional. Y decir que, Hezbollah no puede resistirles, pues siento decirle a quien piense eso, que sí, los están conteniendo. Pueden hacerlo, y de hecho lo han hecho. Miremos la guerra de Estados Unidos en Irak. Duró 42 días hasta el final. Ahora mismo llevamos más de 100 días en esta guerra, y estamos muy lejos de lograr algún tipo de victoria táctica o de cumplir una misión concreta. Seguimos intentando averiguar hacia dónde vamos. In Iraq, we declared victory at day 42.
En Irak, declaramos la victoria al cabo de 42 días. 42 días. El presidente Bush aterrizó en el portaaviones con aquel misión cumplida. Derrotamos al régimen, capturamos a Saddam, misión cumplida. Pero al hacerlo, pasamos los siguientes 22 años y aún seguimos allí, con todo nuestro ejército convencional, el grueso de nuestras fuerzas, combatiendo a insurgentes que nos golpeaban con artefactos explosivos improvisados, tácticas de guerrilla y guerra asimétrica. Lo mismo ocurrió en Afganistán, donde milicias combatieron al gran y poderoso ejército de Estados Unidos y a toda la coalición de la OTAN. Y ganaron. Así que pensar que Hezbollah no puede resistir y vencer a Israel en el sur sería un error, y no encaja necesariamente con lo que hemos visto en la historia. Entonces, ¿qué quiere hacer Israel? Israel quiere absolutamente quedarse con todo el sur, todo, y quieren tomar todo el sur hasta el río Litani. Quieren sacar a todo el mundo de allí, no solo a Hezbollah, sino a todos. Después, establecer una zona de seguridad al norte del Litani, probablemente de unos 2 kilómetros, que controlarían ellos. Y ya sabemos lo que pasa cuando Israel entra en una zona de seguridad. Siempre acaba ampliándola. Lo han hecho en Cisjordania, lo han hecho en Gaza, en Líbano y en Siria. Así que, donde quiera que establezcan esa zona de seguridad, van a seguir empujando. Para Hezbollah, esto es una amenaza existencial. Es una lucha por la supervivencia. Y Hezbollah tiene los medios para golpear con fuerza a las fuerzas terrestres del ejército israelí. De nuevo, la Fuerza Aérea Israelí es muy capaz en operaciones de ataque. Tienen excelentes aviones, grandes pilotos y todas las bombas, municiones y cazas que les proporcionamos. Pero las fuerzas de defensa de Israel, las tropas terrestres, se atascan rápidamente cuando se enfrentan a una amenaza insurgente asimétrica. Lo hemos visto en Gaza, lo hemos visto en Líbano, y Hezbollah va a seguir golpeándolos con fuerza. Y si Ansar Allah, en Yemen, decide involucrarse y empezar a atacar por la retaguardia, por así decirlo, porque Ansar Allah, los hutíes de Yemen, tienen municiones que pueden alcanzar Israel con bastante facilidad, incluso si Irán se mantiene al margen y solo observa, pero Ansar Allah y Hezbollah atacan a Israel por detrás y por delante. Eso podría ser extremadamente dañino para la capacidad defensiva de Israel. No tienen un ejército expedicionario. Si damos por válido el informe de Axios, que dice que un funcionario estadounidense comentó al medio que, en la situación actual de la guerra, el objetivo es que Benjamin Netanyahu necesita continuar la guerra para mantenerse con vida políticamente en Israel. En Estados Unidos, Donald Trump necesita salir de la guerra, escapar de esta trampa en Oriente Medio, para mantenerse con vida políticamente en su país. Son dos realidades distintas para Estados Unidos e Israel, y no van a coincidir. Por eso, tiene que tomar sus propias decisiones. Así que, en cuanto al cálculo por parte de Estados Unidos, ¿qué necesita para salir de la región? ¿Cuál sería ese momento concreto en el que Donald Trump diga, hasta aquí hemos llegado, nos vamos de aquí? Veo la situación de Donald Trump de una forma un poco distinta. Estoy de acuerdo contigo, pero añadiría un matiz más. Primero, diría que en el caso de Netanyahu está muy claro de qué lado del Rubicón se encuentra. Tiene que continuar la guerra para sobrevivir políticamente. Punto. Ha cruzado el Rubicón. Donald Trump, en cambio, es ahora como un caracol arrastrándose por el filo de una cuchilla. ¿Hacia dónde ir? Porque si continúa la guerra, está en una mala posición, tanto política como internamente. Y si la detiene, también está en una mala posición, política y domésticamente, porque tiene a gente como Lindsey Graham, Ted Cruz y otros que quieren que siga con esta guerra, incluso cuando él apenas insinúa. Quizá deberíamos retirarnos de esto. Allá. No, tenemos que luchar por Israel. Esto te lo vas a llevar a casa, vas a conseguir una gran victoria. Así que Donald Trump está en una situación aún más precaria,
porque se juega su supervivencia política y tiene, por así decirlo, la soga al cuello por ambos lados. Así que mira, la única salida que yo veo para Donald Trump, si Donald Trump está sentado en la sala de situación y tiene a su base más dura, la más radical, diciéndole, si cedes en esto, nos volveremos contra ti, y ya sabes, conseguiremos suficiente apoyo, nos volveremos contra ti. Y con los demócratas que ya quieren echarle, pues lo que harán será acusarle, condenarle y destituirle. Y entonces se acabó. Esa es la amenaza. Eso es lo que están usando para presionarle. Él no quiere que le pase, ya sabes, y todo el mundo hablando de impeachment. Donald Trump fue sometido a un proceso de destitución 2 veces durante su primera administración. 2 veces. Los pasos para que un impeachment tenga algún efecto real, más allá de ser un simple papel, son acusar, condenar y destituir. Y para eso necesitas al Senado. Así que, con toda esa gente en el Senado, los más duros, los que presionan a Trump para que siga adelante, bueno, eso es algo que tienen sobre él. Así que, si yo fuera Donald Trump, tendría que pensar, vale, ¿cómo salgo de esto y sobrevivo políticamente? Pues no puedo acabar esta guerra simplemente dejándola apagarse poco a poco. No puedo acabar con esta guerra diciendo algo como haremos un acuerdo para que no lo consigan. Cerraremos tratos para que no obtengan el arma nuclear. Porque entonces todos los halcones de guerra dirán, ¿qué eres, Barack Obama? Ya tuvimos el JCPOA. ¿Vamos a volver a eso? No, tienes que terminar esto. Y luego está la oposición a esa postura, como vimos con la resolución de poderes de guerra que se aprobó. Eso fue una advertencia y una reprimenda a la guerra de Donald Trump, diciendo, sácanos de esto. Esto es lo que creo que va a pasar en un futuro muy cercano. Donald Trump incluso ha insinuado que en las próximas 2 semanas ocurrirá algo que llevará a su rendición. ¿Significa eso un arma nuclear? No. Creo que lo que Donald Trump tiene planeado es una operación militar que va a demostrar la capacidad del ejército de Estados Unidos para tomar el estrecho de Hormuz. No de forma permanente, no durante mucho tiempo, sino una operación muy breve para ocuparlo y mostrar al mundo, y también a Omán, algo así como mirad, las negociaciones están en marcha. Si queréis algún tipo de control administrativo compartido con Omán sobre el estrecho de Hormuz, de acuerdo. Pero tened claro que en cualquier momento que queramos volver y tomarlo, si intentáis jugar con eso, podemos hacerlo. Ahora mismo, Estados Unidos no ha demostrado eso. Todavía tenemos que demostrarlo. Tenemos que mostrar esa carta. Aún no lo hemos hecho. Donald Trump también tiene que ofrecer algo a su base y al pueblo estadounidense que demuestre que ha eliminado por completo cualquier capacidad nuclear. Da igual si Irán no tenía esa ambición, si no la tenía, si no estaba desarrollando la capacidad para fabricar armas. No importa. Toda la justificación de que Israel conseguiría una bomba nuclear si no atacábamos, por eso atacamos. Ese es el peligro existencial. Esa es la amenaza para el país. Esa es la amenaza para el ciudadano medio. Pues bien, Donald Trump perdió la oportunidad de decir, ya lo destruimos antes, así que no hace falta hacerlo otra vez. Pero él mismo ha dicho que no lo destruimos en la operación Midnight Hammer, así que la capacidad sigue existiendo. Así que Donald Trump va a tener que montar algún tipo de operación para apoderarse de cierta cantidad de uranio, una cantidad suficiente como para poder decirle al pueblo estadounidense, yo, Donald Trump, lancé esta operación militar con nuestras grandes y magníficas fuerzas armadas y lo hemos conseguido. Mirad, aquí está. Algo como el ataque contra Osama Bin Laden o la captura de Saddam Hussein en su escondite. Aquí está la foto. Lo tenemos. Donald Trump necesita algo que poner en la portada del New York Times, o si no, que Fox News lo muestre por todas partes y poder decir, lo hicimos, lo conseguimos. Donald Trump envió a los mejores. Tenemos el uranio. Da igual si es una bolsa de plástico con la palabra uranio escrita encima, un recipiente plateado con luces y humo que parezca misterioso, o simplemente una piedra pintada.
No lo sé. Si yo fuera Donald Trump, estaría hablando con Hollywood para que me consiguieran algunos accesorios y así pareciera que tenemos algo. Porque es probable que podamos tener éxito, entrar y conseguir uranio empobrecido. Ahora mismo no, ni de lejos. Irán ni siquiera puede conseguirlo. Así que, dependiendo de dónde lo tengan, es una misión que no puede salir bien en el tiempo que necesita para hacerlo. Donald Trump necesita una salida rápida y no puede irse con las manos vacías. Y lo único con lo que puede salir, como Indiana Jones, cuando ve el ídolo y lo cambia por una bolsa de arena, ¿verdad? Pero para poder salir del templo, ahí es donde está Donald Trump ahora mismo. Tiene que mostrarle algo al pueblo estadounidense. Y eso no es un acuerdo. No es un aceptamos las sanciones o levantamos algunas, porque todo eso nos lleva de nuevo a algo que se parece a lo que tenía Barack Obama. Nadie va a tolerar eso. Él tiene que conseguir algo. Así que creo que en las próximas semanas vamos a ver una operación militar muy coordinada, precisa y contundente en Irán, como la salida de Donald Trump de esta situación. ¿Qué pasa con el estrecho? Eso está por debatir. Creo que Donald Trump se desentendería de eso. ¿Y qué pasa con el levantamiento de las sanciones? ¿Se implicará a Qatar como intermediario para empezar a devolver esos activos congelados a Irán, de modo que Trump pueda decir, no soy yo quien lo hace, no más guerras, nos salimos de estas guerras? No es nuestro problema. No me importa el estrecho. Podemos hacerlo de otra manera. Mira, ahora tenemos a Venezuela. No necesitamos el estrecho. En cuanto al régimen, oye, si el pueblo de Irán no quiere cambiarlo, les dimos la oportunidad. Eso depende de ellos. Él puede apartarse de eso. Puede apartarse de todo. Si consigue mostrar al pueblo estadounidense que no pueden conseguir una bomba, no tiene que ser verdad. No tiene que significar realmente nada. No tiene que ser real. Solo tiene que mostrarle algo a su base. Y creo que eso es lo que viene en las próximas 2 semanas. Lo que vamos a ver es algún tipo de ataque muy planificado y coordinado contra Irán. Pero de nuevo, cuanto más complicado se vuelve un plan, más catastrófico puede ser el fracaso. Sí, CNN acaba de informar, Tony, que fue un dron iraní, un Shahed 136, el que alcanzó al helicóptero Apache. Eso es lo que había oído antes, ¿sabes? Porque pasó esto. Anoche, en el último cuarto del partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden, cuando Donald Trump recibió la noticia, ocurrió durante el partido y reaccionó enseguida, muy rápido. CENTCOM informó que había caído un helicóptero. Dijo que los pilotos estaban bien, que estaban a salvo, que ya estaban en casa. Algo así. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. Que los pilotos estén bien, ¿vale? Probablemente sí. No lo sé. Pero claro, eso es un poco dudoso, ¿no? Porque como dije, en un helicóptero no te eyectas, no saltas ni te lanzas fuera. Vas abajo con él. Esa es la única opción en un helicóptero. Bajas con él. Entonces, ¿puede sobrevivir el piloto? Bueno, sí, sobre todo si fue un amerizaje y no hubo algo catastrófico, como que todo el aparato explotara en el aire. Pero si el Apache fue alcanzado por un dron Shahed de ataque único, no me puedo imaginar que quedara nada. ¿Recuerda el incidente que ocurrió en el aeropuerto Ronald Reagan, cuando el helicóptero Black Hawk UH-60 chocó con, creo que era un avión regional de Delta Airlines? Esos dos aparatos se golpearon en el aire a casi toda velocidad y no quedó más que destrucción y restos de metal retorcido. Así que, ¿sobrevivió el piloto? Puede que sí. Donald Trump, proclamando que estaban bien, que estaban a salvo, que ya habían vuelto a casa. Bueno, eso no era cierto, porque los rescataron en el mar y los rescató un dron marítimo. Fue un dron estadounidense el que los encontró. ¿Te imaginas eso? Estar flotando en el Golfo de Omán, tu helicóptero ha explotado y de repente aparece un dron y no hay nadie a bordo. No hay personas. Te quedas pensando, ¿qué es esto? Subes, te agarras, no lo sé. Pero esta operación de rescate no fue algo que ocurriera de inmediato.
desde luego no a tiempo para que Donald Trump dijera, todo está bien, no pasa nada, todo perfecto, todo bien. Pero el hecho de que pudieran alcanzar al Apache con un dron, esto no fue un disparo de largo alcance, de esos de lanzar la pelota y ver dónde cae. No era algo así como si explota algo da igual. No. Esto fue preciso. Muy preciso. Derribar un helicóptero Apache en pleno vuelo con un dron de ida, no con un cohete o un misil teledirigido, sino con un dron controlado por FPV. Eso cambia las reglas del juego. Es un nuevo nivel de guerra con drones que Irán acaba de introducir. Así que, ¿fue algo oportunista? ¿Lo planificó Irán? Probablemente no. ¿Vieron la oportunidad? Seguro. ¿Estaba planeado disparar el dron? No lo sé. A lo mejor fue algo así como, activad las defensas costeras. Bob está dormido. No tenemos los misiles buscadores de calor. Sacad el dron. Y funcionó. Muchas veces, así es como el camino hacia la insensatez nos lleva a nuevas formas de guerra, por pura oportunidad. Esto es enorme. Si eso, yo había oído que era así, pero si ahora los medios occidentales lo están contando, si el gran muro propagandístico de Fox News lo dice, ¿es CNN o Fox? CNN igual de malo. Así que, si lo dice CNN, entonces seguro que es al menos lo que la administración les permite decir. Si era un dron unidireccional, uno de sus drones Shahed, el que derribó ese Apache, estamos hablando de un dron de $30,000 que destruye un avión de 100 millones. Sí, eso es enorme. Creo que esa es la nueva ecuación, porque están hablando de patrullar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz forma parte del territorio iraní. Así es. O estás en territorio omaní o estás en territorio iraní. Es una cosa o la otra. Así que sí, cuando la gente dice que el estrecho de Hormuz es una vía marítima internacional, bla, 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 bueno, el estrecho en sí, en ese corredor estrecho y navegable que se acordó para el paso internacional, no es agua internacional. Pasa directamente por las aguas territoriales de Omán e Irán. Así que en cualquier caso, ese helicóptero, bueno, sabemos que Omán no está necesariamente del lado de Estados Unidos. Omán no lo habría permitido abiertamente. No creo que Omán hubiera hecho nada contra ese helicóptero, ni que hubiera detenido a los pilotos, ni nada por el estilo. Pero desde luego, no iban a ser amistosos con él. Quiero decir, Omán se ha alineado más bien con Irán en este asunto. Así que sí, donde quiera que estuviera volando ese helicóptero, no era precisamente un paseo tranquilo. It's my Nisith the Scoray. Era un helicóptero de ataque realizando un reconocimiento armado a lo largo de la costa de Irán, que en los últimos tiempos ha disparado misiles Hellfire contra petroleros. ¿Existe una amenaza ahí? Sí, el propio helicóptero. ¿Hay una incursión en la soberanía? Claro, en aguas y espacio aéreo territoriales iraníes. ¿Ha demostrado ser una amenaza antes? Desde luego, y supone un peligro real. Así que, si lo analizamos en términos de legitimidad como objetivo, Irán tendría motivos o justificación para atacarlo. Por eso, si yo fuera asesor de Trump, le preguntaría, ¿esto va de ego o de necesidad? Porque ¿qué necesidad militar se cumple con esto? Ninguna. Pero sí que tiene el potencial de arrastrarnos a un nuevo nivel de escalada, uno que no va a terminar bien para nosotros, es decir, para Estados Unidos. Tony, si Estados Unidos decide abandonar la región, como acabas de mencionar, creo que el problema para Israel va a crecer, y va a hacerlo muy rápido, porque con la nueva ecuación que Irán ha introducido en la región, si atacas Líbano, si atacas, ellos van a responder. Y no va a ser solo Irán. Tenemos a los yemeníes también, que van a responder a Israel. Estados Unidos queda fuera. Israel está solo. Y lo que Israel quiere es atacar a todos y cada uno de los países sin recibir ningún tipo de respuesta. Así es como ha funcionado durante décadas para Israel. Atacaban, destruían, mataban y asesinaban a personas sin sufrir ningún tipo de consecuencia, sin ninguna respuesta por parte de nadie.
Y ahora mismo, esa ecuación se ha roto por completo con la nueva realidad de la guerra. Y este es el Estados Unidos de hoy. ¿Qué pueden hacer si asumimos que Estados Unidos se va de la región o que se queda allí? Mira, los últimos misiles que Irán lanzó contra Israel, que disparó hacia Israel, alcanzaron muchos objetivos en territorio israelí. Sí, los alcanzaron. Y eso no se informó en los medios principales, en Fox News, como acabas de mencionar. No cuentan la realidad de lo que está ocurriendo. Estados Unidos sigue allí y sigue recibiendo impactos de misiles iraníes. No sé qué más puede hacer Estados Unidos para cambiar esa realidad, porque está ahí. Bueno, ahora mismo, Estados Unidos está en el lado equivocado de la historia. Estamos apoyando al bando equivocado. Y si no lo sabíamos hace 103 días o 102, desde luego deberíamos verlo ya. Y cuando la gente dice hay que abandonar a Israel, bueno, no tiene por qué ser un abandono como tal. No tiene que ser algo tan drástico. Estados Unidos, con todo su poder diplomático, político, económico y militar, si realmente quisiera controlar a su aliado, podría hacerlo. El problema no es que Estados Unidos no tenga la capacidad de frenar a Israel, es que no tiene la voluntad. Y esa falta de voluntad viene de un compromiso o de algún tipo de visión religiosa. Creo que si le preguntas a Ted Cruz, sin duda te diría que sí. Si le preguntas a Lindsey Graham, dirá que es, sin duda, por dinero. Si realmente miras y entiendes la verdad sobre Donald Trump, creo que probablemente sea por compromisos y por dinero. Así que todos esos factores influyen en por qué Estados Unidos no actúa para controlar, sancionar, frenar, hacer retroceder o poner a Israel en su sitio. Volvemos a la pregunta, no de si podemos hacerlo, sino de por qué no lo hacemos. Y el por qué, en mi opinión, es realmente repugnante. Los grandes medios en Estados Unidos y los miembros del Congreso no quieren que el pueblo estadounidense vea el verdadero motivo. Cada vez empezamos a verlo más, aunque siguen intentando ocultarlo bajo esa fachada de patriotismo, de defensa nacional y de que Irán es una amenaza existencial. Y te diré lo irónico de todo esto. En la Estrategia de Defensa Nacional, que se publicó en 2025, el 5 de diciembre, firmada por este presidente, si vas a ese documento, ahí está su orientación para las Fuerzas Armadas. Esto es lo que tenemos que hacer para defender el país. Y si luego miras la Estrategia Militar Nacional, que se deriva de esa, aparecen los enemigos del Estado, por así decirlo. China es nuestra amenaza más grave. Tenemos que mantener el ritmo con China, tanto en lo militar como en lo económico. Esa es la amenaza existencial, China. Rusia es la amenaza más inmediata. Tenemos que mantener la presión sobre Rusia, porque es con quien es más probable que lleguemos a una guerra abierta, pero sigue siendo una amenaza. Y luego está Corea del Norte. Irán estaba mucho más abajo en la lista de amenazas a tener en cuenta o de cosas que vigilar. Y aquí estamos, sin que haya cambiado ninguna de las condiciones desde que se hizo esa evaluación, y ahora resulta que Irán es la amenaza existencial. Y vamos a ir a la guerra con ellos, porque Israel lo ha dicho, no porque nuestra propia inteligencia haya cambiado su valoración. Y ahora estamos al borde de una nueva escalada. Y la cuestión no es si Israel sí o no, sino que el propio Pentágono de Estados Unidos, nuestra agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, ha elevado la calificación de la presencia de Israel en nuestro país al nivel de mayor riesgo para la inteligencia, el riesgo más alto que existe. Condición de protección de fuerzas Delta, nivel crítico. Y lo que eso significa es que la amenaza identificada, que en este caso es Israel, representa una amenaza existencial para la seguridad de nuestro país. Y aún así, ¿por qué seguimos debatiendo si deberíamos o no apoyar a Israel? Nuestro propio Pentágono lo señaló como la amenaza más crítica, literalmente, con la palabra crítica, la amenaza más crítica para nuestra seguridad y nuestra soberanía como nación.
Y sin embargo, nos preguntamos si vamos a seguir apoyándolos en esta guerra, o en su guerra contra el Líbano, o en lo que están haciendo en Gaza. Así que la única explicación lógica es esta. ¿Sabemos que algo está mal? Claro. ¿Vemos el mal? Claro. ¿Sabemos que estamos del lado equivocado? Claro. ¿Tenemos la capacidad de cambiar eso, de detenerlo y ponernos del lado correcto? La tenemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y eso es lo que al final va a volver. Eso es lo que los estadounidenses quieren saber. Y la razón de eso no va a salir en una bolsa de plástico llena de uranio. Tampoco va a salir solo de los archivos de Epstein. El porqué de todo eso va mucho más allá. Pero cuando lo miras y te preguntas por qué, es una pregunta que tiene que tener respuesta. Y creo que esta guerra con Irán es solo una especie de apéndice que ha crecido a partir de eso, del que no podemos desentendernos. No podemos simplemente cortarlo. Y Donald Trump no sé cómo va a salir de esto. Pero creo que la forma en que va a intentarlo, y no creo que tenga éxito, será diciendo que no son botas sobre el terreno, porque no vamos a entrar y quedarnos allí. No se trata de poner tropas sobre el terreno como en los años de Bush, de Biden o de Obama. No es ese tipo de operación. Es más bien enviar un equipo de operaciones especiales rápidamente, entrar, golpear con fuerza, destruir un montón de cosas, matar a mucha gente, salir y decir, lo hicimos, aquí está. Eso es lo que él busca. Y no creo que vaya a tener éxito, pero creo que es a lo que se está aferrando. Quiero decir, hace 2 semanas, e incluso esta última, reunió a sus asesores de seguridad nacional y a los asesores militares en la sala de situación para que le informaran sobre un plan. No le estaban explicando cómo hacer palomitas. Tony, ¿qué opinas de estas nuevas secciones, la sección 224, que fusionan los dos ejércitos, el estadounidense y el israelí? ¿Qué significa eso? Bueno, para mí es una amenaza desde dentro. Una insensatez que nosotros hemos creado. It's such a threat from within. It's a folly of our own doing. It's a trap that we set. Es una trampa que nosotros mismos pusimos. Sabíamos que estaba ahí, entramos en ella y ahora la trampa nos tiene el pie atrapado. Y solo tenemos 2 opciones. O nos cortamos el pie o morimos. Así que, ¿cuál es realmente la malicia de esta sección 224? Pues bien, la sección en sí, esta iniciativa de cooperación en tecnología de defensa entre Estados Unidos e Israel, eso es lo que es. En la resolución de la Cámara 880, que es la versión de la Cámara del NDAA, aparece como la sección 224, no como algo independiente. Es un parásito. Está pegado a todo nuestro presupuesto de seguridad. Lo que vimos la semana pasada, el jueves, fue a Ro Khanna y a Thomas Massie presentar una propuesta en el Pleno para modificar la versión de la Cámara y eliminar la sección 224. Y eso fracasó. Esta semana ya ha empezado hoy y mañana seguirá. Por eso estoy aquí, en Washington, D.C., para seguir con esto o al menos para hacerlo público. Ahora pasará al Pleno, donde está la resolución de la Cámara número 880, con 224 votos. Recordad que la enmienda para intentar eliminarla fracasó, así que ahora sigue adelante, y la Cámara tendrá que votar sí o no sobre esa enmienda. No hay suficiente disenso en la Cámara como para decir no a la NDAA. Se aprobará en la Cámara. Ahora bien, lo interesante de la NDAA y lo que la diferencia de la legislación tradicional en el proceso que va del sistema legislativo bicameral al judicial y luego al Poder Ejecutivo para su firma como ley, es que tanto el Senado como la Cámara tienen sus propias versiones al mismo tiempo. En la Cámara, nace en el Comité de Servicios Armados. Y si alguien tiene curiosidad por saber más sobre eso, que mire quién es el presidente de ese comité. Go look at who the chairman of the House Armed Services Committee is. He takes about $2.2 million. Recibe unos $2,2 millones de IPAC cada año, solo este año.
Y luego está la versión del Senado, la del senador Roger Wicker. Él recibió unos 2 millones, 2,1 millones de dólares de AIPAC solo este año. Así que de ahí nace esta versión del proyecto de ley en ambas cámaras, impulsada por congresistas comprados por AIPAC. La versión de la Cámara de Representantes va a aprobarse. La única esperanza que tenemos de que la sección 224 o la Iniciativa de Cooperación en Tecnología de Defensa se elimine. Nos quedan 2 oportunidades para acabar con ella. O bien se excluye de la versión del Senado, y está en la versión del Senado. No la vas a encontrar como sección 224, porque no es una resolución de la Cámara, es una resolución conjunta una vez que sale del Senado. ¿Está ese texto ahí? Sí lo está, así que tenemos una oportunidad de eliminarlo antes de que el Senado vote para aprobarlo. Pero no creo que eso vaya a pasar. Cuando salga del Senado y de la Cámara, es entonces cuando reúnen al llamado Grupo de los 8. Ahí tienes al presidente de la Cámara, al presidente pro tempore del Senado, al presidente de la Comisión de la Cámara y al presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. Se incorporan también los asesores financieros de cada uno y la gente de presupuestos. Juntan a todos ellos, el Grupo de los 8, para decidir cómo sigue adelante este proyecto de ley. Así que esa es otra oportunidad para tumbarlo. Pero el tiempo no juega a nuestro favor, y no creo que vaya a caer en el Senado. La única oportunidad que quedaría sería frenarlo en la resolución conjunta con el Grupo de los 8. Pero incluso entonces, fíjate de quién estamos hablando. Mike Johnson, Roger Wicker, ¿de verdad crees que ellos lo van a tumbar? No. La cuestión es que, tal y como se redactó la sección 224, o el texto de la iniciativa, no es un proyecto de ley independiente que se pueda eliminar. La única forma de acabar con la iniciativa de cooperación en defensa entre Estados Unidos e Israel sería eliminar toda la NEA, y eso no se puede hacer. Por ley, una versión de esa ley tiene que aprobarse. No se puede eliminar la NEA. Así que bueno, aquí es donde entra en juego quién tiene más apoyos. Tiene que aprobarse. Si en el Senado se ensarzan en una pelea, como la que vimos con el cierre del gobierno, y entramos en ese escenario, al final tendrá que aprobarse. Y cuando eso ocurra, ¿quién va a ganar? Pues quien tenga el poder. Y ahora mismo, el poder lo tienen los republicanos. ¿Es probable que se apruebe? Sí lo es. Y entonces, nuestra última esperanza, la última esperanza para la República, sería que Donald Trump lo vetara si se aprueba. Pero no creo que eso vaya a pasar. Así que para mí, en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de este año, esa legislación saldrá adelante tal como está. Lo importante, lo que Estados Unidos tiene que entender, es que ahora estamos entregando la información clasificada, o mejor dicho, identificada y por tanto clasificada, sobre la mayor amenaza existencial para nuestra seguridad y nuestras Fuerzas Armadas, una nación que ha cometido espionaje, sabotaje y subversión. Y esto no es una teoría conspirativa. El Pentágono, el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, el teniente general James Adams, ha determinado que esa nación es Israel. Y ahora queremos darles las llaves de la caja fuerte. El atracador del banco está en el vestíbulo. Todos sabemos quién es. Se ha quitado la máscara. Y nuestra respuesta al país es, bueno, aquí tienes las llaves de la caja fuerte. Y ahí está el coche de huida. Les hemos dado las llaves de la caja fuerte. Pero si no acabamos con esto en la próxima Cámara, en el próximo Congreso, en la próxima Ley de Autorización de Defensa, antes de que el Acuerdo de Cooperación en Defensa, yo lo llamo el DTIC, se convierta en ley por sí mismo, entonces será cuando se suban al coche de huida y adiós, muy buenas. Así que tenemos pocas oportunidades de frenarlo ahora. No creo que esos intentos vayan a funcionar, y pienso que esto va a salir adelante. Y espero que esto sea una llamada de atención para Estados Unidos, porque ahora el lobo con piel de cordero ha mostrado que en realidad es el lobo.
Entonces, vamos a entregarle el cayado del pastor y decirle, toma, ahora tú eres el pastor lobo. O vamos a defender nuestra soberanía como nación y decir, no, no vamos a hacer eso. Me preocupa lo que viene. Se avecinan días difíciles, y si creemos que no vamos a ser arrastrados a un mes aún más con Irán por las acciones que tome Israel, creo que la gente de Vietnam es desdenhido. Esto va a continuar. Y cuando la gente dice, ya han pasado 100 días, ha sido tanto tiempo, bla, 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 yo les digo, enséñame una guerra estadounidense en la que hayamos estado y de la que no nos hayamos quedado durante décadas. Afganistán, Irak, Siria, tenemos tropas en Yemen, tenemos tropas en Somalia, tenemos, ya sabes cuánto duró Vietnam, y nos fuimos sin una victoria. Así que cualquiera que piense ahora que después de 100 días esto ha sido muy largo y que pronto se acabará, no, para nada. Esto tiene el potencial de continuar durante el resto de mi vida, hasta el punto de que mi hijo, e incluso el hijo de mi hijo, podrían estar luchando en lo que sea que surja de esta guerra. ¿Quién lo habría pensado? ¿Quién habría imaginado que habría chicos, no chicos, hijos e hijas de Estados Unidos que ahora están en el ejército, con altos rangos incluso, y que se alistaron para luchar en la guerra global contra el terrorismo, pero que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió el 11 de septiembre? Ni siquiera habían nacido. Es increíble pensarlo. Y me pregunto, esta guerra en la que estamos ahora tiene el potencial y todos los ingredientes para parecerse mucho a Irak, a Afganistán, a Siria, para seguir ese mismo camino de escalada, desescalada, escalada, desescalada, una y otra vez, y encontrarnos dentro de 20 años todavía allí. Pues sí, lo tiene. Y si el ciudadano medio estadounidense no despierta ante esa realidad, todos nos hundiremos con ella. Creo que tienes razón en que esta guerra va a continuar y que tendremos que afrontarla. Veremos qué pasa. Gracias, Tony, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre, y hasta pronto. Muchas gracias. Siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho. Estoy seguro de que volveremos a hablar pronto. Gracias. Tú también. Buena suerte. Gracias. Thanks.